Y pues, ¿qué pasa ahí? Nada, pasa lo que te dicen que tiene que pasar, el deber ser. Ok, Entonces, pues yo soy de una familia completamente tradicional, donde te dicen cómo es la vida. Entonces, la vida es, te gradúas del colegio, escoges qué estudiar en la universidad y una carrera como normal, entre comillas, es decir, no te arriesgues mucho, porque si te arriesgas mucho, después te mueres de hambre. Entonces, una ok. administración de empresas, una ingeniería, ¿sí? Luego, tu maestría, trabajar y trabajar en una compañía seria, grande, que te dé esa estabilidad, así. Y buscar tu esposo y tener tus hijos. O sea, ¿Vale? tú vienes de una familia con, digamos, con unos conceptos o preconceptos de lo que es la vida ideal. Digamos así, como es que tienes que seguir este camino y si sigues este camino eres exitosa. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Arte de Charrulo. Hoy tenemos una invitada con nosotros, ella es Ana María Gómez. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola. Bueno, hoy vamos a hablar con Ana de un tema que a mí personalmente me encanta y vamos a hablar del yoga y cómo llega el yoga a la vida de Ana. Así que bueno, antes de arrancar con el tema, preséntate un poquito, Ana, para que te conozcan, dónde estás, quién eres, dónde vives, bueno, de todo, cuéntanos. Listo. Bueno, yo pues primero soy de Colombia, pero estoy viviendo en Alemania, en una ciudad hermosa, maravillosa, que se llama Hamburgo. Y aquí pues vivo, bueno, con mi esposo, con mi perrita y soy profesora de yoga. Doy clases en un estudio acá, no en alemán, no todavía, en inglés, en inglés. Y también doy clases online pues, de yoga. Exacto, das clases en inglés y en español porque tengo la fortuna de estar con Ana, que amo sus clases, o sea, son lo máximo. Ana llegó a mi vida por cosas del universo, estamos destinadas a conocernos, así que bueno, gracias por presentarte, Anita. Cuéntanos un poquito, ¿qué es el yoga para ti hoy en día? Pregunta. Lini, yo me he preguntado eso muchas veces y la verdad es de ese tipo de preguntas que no hay selección múltiple, o sea, no es como Sí. en el colegio que tú puedes decir A o B o D todas las anteriores. Necesitas páginas para elaborar, porque pues el yoga para mí uno significa mucho, pero también es muy cambiante. Ujú. El yoga para mí es lo que amo hacer, es mi trabajo, es mi hobby. ¿Me entiendes? Entonces como que tiene múltiple como de facetas. em, pero pues yo te digo la palabra yoga, que es una palabra en sánscrito, significa unión. Unión de tu cuerpo físico con tu mente, con tu cuerpo emocional, con tu cuerpo energético. Estoy totalmente de acuerdo con esa definición. Em, pero para mí en específico, si lo tengo que resumir en una palabra, así como unión, yo diría que para mí es sentir. Okay. Creo que en el mundo en el que vivimos ahorita, bueno, ya está cambiando eso un poco, pero como que siempre se le da mucha primacía, ¿cuál es la palabra? ¿Tú me entiendes? Sí. Prioridad Sí. a la razón y a cómo debes hacer y el deber hacer, más que a lo que uno está sintiendo. Y el yoga es todo lo opuesto. Yoga te dice, deja tu mente a un lado, reduce tus pensamientos y enfócate en sentir. Y es algo que tú vas sintiendo en tu cuerpo, que vas descubriendo a medida que vas avanzando en tu práctica y que estás sintiendo no solo tu músculo fortaleciendo, no solo un estiramiento, sino que estoy sintiendo cuando hago esto y cuando no hago esto, que siento cuando alcanzo algo, alcanzo una postura, o que siento cuando no la puedo hacer, esa misma De frustración, acuerdo. el miedo de pararme de cabeza, ¿me entiendes? Como entonces creo que el yoga para mí es sentir y de ahí se despliega en una infinidad de cosas. Me encanta tu descripción porque sí, lo que tú dices no es, y creo que me pasa un poco lo mismo, que para mí el yoga en diferentes momentos de mi vida ha significado diferentes cosas y hoy en día tiene una definición completamente diferente de, no sé, tal vez para mí el yoga en este momento es un poco más armonía, paz, ¿sabes? Como eso que yo busco lo encuentro en este momento en el yoga. Entonces, Mm. creo que para cada persona, y lo vamos a hablar ahorita,
es muy importante porque el yoga no es para todos, yo creo, o sea, o no llega en el momento correcto a todas las personas y para cada persona tiene un significado o una relevancia en ciertos momentos, ¿no? Pero bueno, Total. ahora entonces cuéntanos cuándo fue la primera vez que llegó el yoga a tu vida y qué pasó. Pues, de hecho, es un poco lo que estabas hablando y es, yo me acuerdo de la primera clase de yoga que tengo memoria, fue a mis 15 años Ujú. con una amiga mía en el colegio, una amiga de toda la vida que quiero mucho, y que ella me llevó y me dijo, ven, acompáñame a tal, y pues uno a los 15 años, uno va a lo que le inviten, uno está explorando el mundo. Entonces fui y fui a una clase y como que de la clase salí, me compré el tapete, o sea, dije, ya me voy a meter a esto, buenísimo. Y volví una vez más y fue como, ¿qué es este sufrimiento? Me duele todo, no puedo hacer nada. No, y gente que me llevaba 50 años haciendo cosas que como, ¿qué es esto? Y ahí el tapete se quedó comprado en una esquina de mi cuarto, Lleno de polvo, sí. lleno de polvo. Y sí, de pronto, como tú dices, cambian los momentos y de pronto ese no era mi momento. O sea, fue mi primera experiencia y lo dejé ahí por mucho tiempo. Em, Hasta que antecitos del COVID como que me volvió a llamar la atención, dije, ve, ¿qué es esto como interesante? Creo que en el COVID mucha gente empezó a buscar cosas y yo justamente empecé a tomar clases privadas con esta amiga que me llevó a los 15 años a clase, ella siendo mi profesora. Bueno, pero antes de irnos hasta el COVID, Anita, porque mira, saltaste de los 18 al COVID, de los 15, perdón. Perdón. No, 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 está súper. Vamos a volvernos un poquito. Entonces, tú en esta primera clase vas, te compras todo, me imagino la pinta, o sea, bueno, el outfit, y dices, esto no es para mí, no vuelvo y se queda guardado. ¿Qué pasa en ese momento de tu vida? O sea, como que luego cuando, ¿qué sigue pasando en la vida de Ana María? O sea, ¿sabes? Ah, ok. Como, Sí, no sé, cuéntanos un poquito, o sea, como que el yoga murió ahí, por decirlo, en algún momento de tu vida. ¿Qué pasa después? sí, el yoga quedó enterrado ahí, digámoslo, enterrado porque luego se Se desenterró. enterró. Y pues, ¿qué pasa ahí? Nada, pasa lo que te dicen que tiene que pasar, el deber ser. Ok, Entonces, pues yo soy de una familia completamente tradicional, donde te dicen cómo es la vida. Entonces, la vida es, te gradúas del colegio, escoges qué estudiar en la universidad y una carrera como normal, entre comillas, es decir, no te arriesgues mucho, porque si te arriesgas mucho, después te mueres de hambre. Entonces, una ok. administración de empresas, una ingeniería, ¿sí? Luego, tu maestría, trabajar y trabajar en una compañía seria, grande, que te dé esa estabilidad, así. Y buscar tu esposo y tener tus hijos. O sea, Vale. tú vienes de una familia con, digamos, con unos conceptos o preconceptos de lo que es la vida ideal. Digamos así, como es que tienes que seguir este camino y si sigues este camino eres exitosa. Exacto. Ok. Lo que acabo de definir, yo creo que es la concepción del éxito para mis papás y así me lo transmitieron y así me lo creí en su momento y así lo hice. Entonces yo escogí, estudié administración de empresas en la universidad, tal cual. Hice mi maestría, trabajé para la empresa, para la multinacional, hice todo lo que me dijeron que tenía que hacer. Te casaste. Me casé. No tienes hijos todavía, pero tienes perrito. Exacto, sí, todo. El camino que me dijeron lo seguí muy juiciosa, creo que mis papás muy orgullosos, Sí, ok, pero no, antes de casarme como que tuve un cambio y ahí como que dejé este camino que era por el que me fui, el ok. camino como convencional, el camino que debe seguir para pasarme a lo que estoy ahora. ¿Qué pasó para que no siguieras este camino convencional que nos estás contando? O sea, ¿qué pasó antes de que, no sé, algún llamado de la vida, del universo, sabes, que te hizo cuestionarte? Pues bueno, algo interesante que pasó en mi vida es que cuando tenía 18 años, o sea, tres Ok. años después de la clase de yoga que no funcionó, Sí, sí, sí. mi papá se encontró como con un amigo de primaria del colegio de Ok. él. Además, mi papá ni siquiera es de Bogotá, o sea, es paisa, entonces como que fue loco encontrárselo. Lo invitó a la casa a almorzar, como, uy, qué chévere este encuentro. Y pues yo estaba ahí en la comida y bueno.
A ti también te dicen, tienes que hablarle a la visita, cuáles son las preguntas que Hasta haces. te dicen eso, es verdad, sí. Venga, salga y Sí, saluda a la visita. Sí. sí. Y uno qué es lo que pregunta, ay, bueno, ¿y tú qué haces? ¿No? ¿En qué trabajas? ¿No? Entonces yo estaba en ese papel. Entonces yo, claro, le preguntaste, señor, ¿en qué trabajas? Y el señor me dijo, yo soy astrólogo. Como a mis 18 años ni siquiera sabía qué era eso. O sea, astrólogo, astrónomo, ¿cuál es la diferencia? Sé que tiene que ver algo con el universo, el espacio, ¿qué es esto? Y él, no sé por qué, ahí me dijo como, si quieres vuelvo mañana y te hago una consulta a ti, pues gratis, no, no me tienes que pagar, no nada, sino para que veas qué es, como que Una no sé. consulta para ver qué hacía él en su astrología. Sí, o sea, como para, él en vez de decirme qué era, me dijo, mañana vuelvo Y te lo y, enseño. y te lo muestro, como contigo. Ok. Yo no sabía de qué me estaba hablando, yo le dije que sí, y al día siguiente volvió a la casa, en la sala, mis papás, o sea, como si fuera una presentación PowerPoint. El señor me preguntó, bueno, tu fecha, hora y lugar de nacimiento. Ah, Ay, ¿qué quiere hacer este señor conmigo? sí, como que, ¿qué es esto? ¿Brujería? No, ¿qué es esto? Y ahí el señor me explicó que tenía, pues, que era la astrología, que calculando el momento en el que nací y viendo qué pasaba en el cielo en ese momento, podía saber muchas cosas de mí, de mi vida, de mi Ok. personalidad y de a lo que me iba a enfrentar. Entonces me hizo una lectura de la carta astral, pues que eso es lo que hace el astrólogo. Y lectura de la carta, yo me imagino una bruja ahí sacando cartas y diciéndome, en el amor, haz de espadas. Y no, no fue nada así. De hecho, el señor tenía como un computador y miró en un sistema. Y este señor que había visto una vez en mi vida, el día anterior, y que no sabía nada de mí, empezó a decir muchas cosas de mí, como si me conociera, como si viviera conmigo. Incluso cosas que él podía poner en palabras y que yo decía, uy, sí, yo soy así, no había caído en cuenta. Ok. Entonces ahí me llamó mucho la atención. El cuento es que el señor tuvo muchos, muchos aciertos y yo, wow, esto es magia. Y al final me dijo, mira, y tú podrías ser astróloga. Y ahí Ya se te perdió. perdió. Yo creo que yo me reí y yo dije, a ver, yo voy a estudiar administración de empresas en la universidad, voy a hacer la maestría, voy a trabajar en la multinacional. Todo lo que mis papás me habían dicho que para mí era mi realidad. Dudé completamente y dije, este señor se pifió. O sea, ya, ¿En qué momento de la vida voy a ser astróloga? Sí, o sea, no me cuadra en mi plan de vida ideal, ¿no? exacto. Y luego, pues unos años después, bastantes años después, estudié astrología. Ahora, ¿por qué empezaste a estudiar astrología? Empecé a estudiar astrología porque tuve como un momento en el que paré de trabajar. Me iba a ir de Colombia, me iba a ir a vivir a otro país. Entonces dejé mi trabajo en Colombia, conseguí trabajo en el nuevo país al que me iba. Ujú. em, y empezaron las cosas del COVID, como que Maravilloso COVID, ¿no? sí, exacto. Para mí fue maravilloso, pues en mi experiencia personal, sé que para mucha gente fue muy fuerte, De acuerdo. lo vivimos de una manera diferente, pero a mí, pues me trajo muchos aprendizajes y muchos cambios. Listo, entonces llega el COVID, encerrados en la casa, tú esperando tu trabajo Yo para esperaba, irte a otro país, ya no tenías tu trabajo en Colombia, entonces esperando así, ¿no? Como que va a suceder, incertidumbre al 100 y decides empezar a estudiar astrología. sí, dije como voy a aprovechar el tiempo, estoy encerrada en una casa, no tengo muchas opciones, no me puedo ver ni con mis amigos. ¿Por qué no empiezo a estudiar algo que siempre, o hacer algo que siempre me haya llamado la atención? Y a mí, obviamente, desde mis 18 años que tuve esta experiencia con esta señora, me siguió llamando la atención, pero fue como muy autodidacta, como Ok, un libro por aquí, un libro por allá. Yo jugaba y hacía eso con amigas y como ven, te la hago con lo que leían los libros. ya. Pero ahí dije, bueno, pues tengo el tiempo, entonces me inscribí a mi formación, estudié con una escuela argentina y me formé como astróloga. Llamé al señor. Ay, Ana María, por favor. Llamé a Diego y yo, hola Diego, solo quiero decirte que lamento, tenías toda la razón.
y decirte que efectivamente me convertí en astróloga. Wow. O sea, te convertiste en astróloga que ya era romper un paradigma de esto nunca va a suceder en mi vida, tan como todo el proceso, y lo hiciste. Total, yo de hecho empecé estudiándolo no pensando que iba a trabajar en eso, sino Ya, como hobby, como como quiero hobby. quitar mi mente, mi ser, mi cuerpo, mi todo. Pero fue un mundo increíble que me despertó muchas cosas con el que conecté. Me enchufé literal, siento que me enchufé a la vida y pues decidí empezar a trabajar en eso y empecé, de hecho como que dije, bueno, ¿cómo consigo mi primer cliente? O sea, sí, una cosa es estudiarlo, pero otra cosa es ya empezar a trabajar en eso. Pero ven, Y, Ana, y, o sea, mm, listo, estabas buscando tu cliente, pero quiero preguntarte antes, ¿cómo te sentiste el día que te graduaste, o sea, o te certificaste como astróloga? O sea, fue como, wow, qué logro. O sea, como, cuéntame un poquito de tu emoción o de tu sensación. Me encantó tu pregunta. O sea, yo quiero decir, yo me gradué del colegio, yo me gradué de pregrado en bueno, en la Javeriana y hice mi maestría en los Andes, que son las mejores universidades, todo un tema, un esfuerzo para entrar, un esfuerzo para hacerlo, todo. Me gradué de astrología y ese día estuve 1000 veces más feliz que el día que fui a recoger cualquiera de los diplomas. El logro, Yo, sí, sí, yo incluso le decía, no puedo creer que yo haya hecho esto porque fue, yo creo que de esas cosas que uno muchas veces está diciendo, tengo que hacer esto, tengo que estudiar en la universidad, tengo que hacer mi maestría, tengo que hacer el almuerzo, tengo que sacar a mi perrita. Esto lo hice no porque lo tenía que hacer, sino porque lo quería hacer y lo logré. súper, La satisfacción fue toda. súper, Anita. Bueno, y entonces ahora sí, volvemos a tu primer cliente. ¿Cómo encontraste tu primer cliente? Mi primer cliente. Además, Lini, estos temas son como medio, un poco todavía como, no quiero usar la palabra, Tabú, es como un tabú, sí, como tabú. tú hablas de Gracias. esto, entonces ya yo te entiendo perfectamente porque no encuentro la palabra tampoco, pero por ejemplo a mí esos temas me encantan, pero entonces tú empiezas a hablar mucho del tarot o de lo que sea, cartas tal, y la gente ya piensa que estás haciendo brujería, ¿sabes? Exacto, Y eso no es exacto, brujería, pero bueno, hay cosas más que estudias, ¿sabes? total, eso, o sea, en verdad, y tiene su ciencia 100% detrás, y no es algo como que tú puedas hacer tu hoja de vida y enviarla, como hiciste con la universidad, ¿sabes? Me gradué de esta universidad, contrátame, y te contratan, no, acá eres Eh, tú, contigo, cómo le llegas a las otras personas. súper, Lo que se me ocurrió en ese momento es, pues, las redes sociales tienen su beneficio también, es abrir una cuenta de Instagram y empezar a hablar de lo que sabía. Y empezar a que la gente viéndome y escuchándome se sintiera, oh, sí, yo soy así, se sintieran reconocidos, les generara confianza y me escribieran y me dijeran, me quiero pues hacer la carta astral contigo. ya, Y así fue. ok, Así. Y digamos que fue un efecto dominó porque pues si a una persona le gusta, entonces esa persona te va a recomendar con sus amigas, con su hermana, con su tía, con su mamá, y bla, 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 ¿sabes? de acuerdo, Entonces, y así empiezan. Entonces luego otra persona vio tu video y le gustaste y de nuevo efecto dominó. Y así fue que empecé pues como con eso, pues hasta ese punto que dije, no, pues ya, este es mi trabajo, ya en esto es lo que Pero, quiero ¿y qué hacer. pasó entonces? Porque tú estabas esperando tu otro trabajo, o sea, seguíamos en la pandemia. ¿Qué pasó con tu trabajo corporativo, por así decirlo? Mi trabajo corporativo, la pandemia terminó durando no sé cuánto, todos Sí, esperamos que iba a ser una semana, un mes y terminó siendo mucho. Y ellos, mientras me esperaban, como que yo iba estudiando, me iba ok. formando y pasaron así 6 meses ellos guardándome el trabajo, a mí ya me daba pena, pero pues no dependía de mí, era una pandemia a nivel mundial. Hasta que yo, cada vez, yo decía, "Ay, ya no quiero entrar a ese trabajo". Y ese trabajo, lo curioso es que ese trabajo también como que yo me lo llamé. Yo dije, yo trabajaba en marketing y yo dije, yo quiero trabajar en una marca como esta, y me llegó ese trabajo y en otro país tal cual lo que yo había pedido. Mira, lo tenías, tu deseo, por así decirlo, tu trabajo ideal, sí, también, vuelve y Sí, juega. exacto. Y era lo que yo creía entre el deber ser, era lo más divertido para mí. Pero luego
sin querer o subconscientemente fui llegando a esto y cogió tanto poder que ya después yo no quería lo otro y la Ya, misma vida me terminó dando ese regalo, como que finalmente no me pude ir por mucho tiempo. ya. Y ahí fue que yo tomé la decisión, pues, de decir, le voy a apostar a esto y ya, no importa, o sea, Quiero saber qué pensaba tu papá, tu mamá, tu familia, tu esposo de cómo Ana María se está cambiando de rumbo del mundo corporativo, de lo que tiene que, lo que ella tiene que hacer. O sea, ¿qué te decían? yo creo que mis papás creyeron que estaba en etapa de adolescencia tardía. Estabas en rebeldía. Ya, es un ataque de rebeldía. Como nunca fui rebelde y como le tenía que llegar en algún momento y le llegó ahora. Se nos reveló la niña, como no. Pero eso le pasa. Sí, eso se le pasa totalmente, como la adolescencia, eso es una época y luego se le pasa y ellos por mucho tiempo creyeron que era una etapa y que yo iba a volver, iba a Ya. volver no, iba a volver como al camino correcto. Camino. Ujú. Sí, 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 te entiendo. Bueno, Y mi esposo, me preguntaste por mi esposo, pues en sí. ese momento era mi novio. Pues al principio él era muy racional, él es todavía y claro, le llegó yo con esto, y al principio como, ¿qué es? Pero obviamente pues yo duré mucho tiempo estudiándolo y practicando. ¿Y quién era mi experimento de práctica? Él. Yo hacía todo con él, todo lo que yo iba aprendiendo lo hacía con él. Y yo creo que a él le pasó un poco lo que a mí me pasó con este astrólogo a mis 18 años, que fue, le pareció mágico, dijo, wow, o sea, esto que me estás diciendo, y le pareció tan poderoso y le creyó tanto que me dijo, te apoyo de una, dale. No sé si vas a oír de eso, pero seguro aquí estamos dándole. Sí, sí, claro. O sea, al principio, como en Sí, cualquier negocio, cuando tú decides, ok, esto es un emprendimiento. sí, Entonces me dijo, así como cuando tú vas a emprender, pues obviamente no puedes pretender ganarte lo que te ganabas antes. exacto. Sí, Y va a costar tiempo y todo, pero pues con el apoyo de él, él me dijo, listo, dale, súper. somos un equipo, dale. Súper, Anita. Bueno, ahora, ¿cómo llega el yoga a tu vida? Entonces, porque estamos hablando de astrología, te certificas, aprendes un montón de esto. Creo que me has contado también que te formaste como, hiciste una certificación en Reiki. Sí, me volví Reiki para hacer sanaciones energéticas presenciales o por Zoom. Te puedo hacer una ahorita al final. Gracias, por favor. Que también es muy poderoso. Como que yo me estaba desviando un poquito de ese camino, estaba cogiendo un camino diferente y tú, pues, cuando coges un nuevo camino vas encontrando nuevas cosas. De acuerdo. Entonces ahí encontré el Reiki, que también me pareció súper poderoso y pues que me ayudó a complementar mucho las consultas astrológicas. Y como en esas ganas de querer más, volví a llegar al yoga. Realmente en un principio fue un tema físico. Ok. Fue físico, dije necesito hacer algo con mi cuerpo. Y el yoga tenía ese plus que era pues como ese más que era, también tiene como un tema trascendental y energético y espiritual lindo. Entonces, pues me parece que es lo adecuado y decidí volver a intentar y empecé con videos de YouTube, poniéndolos en el televisor y intentando seguir lo que la señora decía en el video. La señora. Claro, y todo esto en la pandemia, ¿no? O sea, seguimos en pandemia, tú aprovechando tu tiempo encerrada como, bueno, me voy a aprender y empiezas a hacer tus videos de yoga. ¿Cuándo te conviertes o cuándo decides convertirte en profesora de yoga? Listo, entonces, bueno, yo empiezo a practicar muy intensamente, o sea, muy intensamente, y avanzar mucho y como a querer saber más y más y más. Ok, Y la verdad, todo empieza porque yo como quería más, dije, ay, bueno, ya no le puedo pagar yo sola pues a mi profesora. Entonces hablé como con mis primos, tengo muchos primos, 45 primos, típico, familia colombiana, o sea. Entonces yo hablé con mis primos, hicimos como, hay un grupo de WhatsApp, obviamente en todas las familias, y yo dije, ay, miren, estoy haciendo yoga, si alguien quiere hacer yoga conmigo, hagamos otro grupito.
y los que querían hicimos otro grupito y yo dije como vengan, tengo una profesora maravillosa, mi amiga, magnífico, ella pues nos podría dar clases, pero sería tanto cada persona y ellos como no, pues está complicada la situación, no podemos pagar. Y yo fue, pucha, ¿cómo así? Yo quiero clases todos los días. Y ahí yo dije, bueno, ¿saben? Pues yo voy a dar la clase, pues yo creo que yo puedo, o sea, yo les enseño lo que me van enseñando, Sí, sí. que definitivamente es la mejor manera de aprender, 100% experimentado. Yo empecé a enseñarles y aprender más a medida que les enseñaba. Y empecé a darles clases a mis primos, 5:30 de la mañana, todos parados, Ana dos María. veces a la semana, y seguía tomando clases con mi amiga, entonces hacía yoga todos los días. Ok. Pero tú les enseñabas de yoga, pero tú no tenías ninguna certificación en ese momento. Nada. No, Tú de lo que yo, sabías. exacto. Yo de lo que sabía, y yo lo hacía no porque yo lo hacía era para poder practicar, porque Claro. era mi forma de asegurar que yo iba a practicar y ellos simplemente estaban en la clase y hacían todo lo que yo les decía, pues porque Aprendiendo. Sí. aprendiendo. Sí, entonces era como un buen negocio porque yo no les estaba cobrando, pues porque yo no sabía realmente. Era práctica como amigos. Súper. Listo. Entonces te pones a practicar con tus primos, sigues con tu amiga en tus clases con ella. Sí, ¿Decides estudiar o sea, en qué momento decides estudiar ya y como certificarte y tomar todas tus certificaciones? sí. Y bueno, ahí también me inscribí ya después como a una escuela, fui más Ok. intensa y ahí dije, no, o sea, se me prendió otra luz, se hizo otra conexión en el cuerpo y dije, me sentía tan bien dando clases que dije, quiero hacerlo bien, Ok. enseñarles a mis primos bien. Hice mi primera formación y pues de ahí fue formación tras formación tras formación y no he parado haciendo formación tras formación en los últimos 3 años. Em, Porque claro, cada vez quería más y cada vez quiero más. Es un mundo con mil posibilidades y el conocimiento que puedes obtener es infinito. Súper. Yo decía al principio que haberte conocido fue como mágico, ¿sabes? El universo nos hizo el llamado. Cuando yo conocí a Ana me di cuenta que ella había hecho un montón de certificaciones. Bueno, tienes certificaciones de India, de España, estuviste en un retiro hace poco en Bali también y yo, wow, o sea, yo era como, yo quiero ser Ana María, ¿sabes? Me Bali, pero no a un retiro, a Perdón, una... a una certificación, sí, tienes razón, o sea, tienes 3 certificaciones en yoga que acumulas casi 900 horas para, lo que para los que no sepan, eso es un montón. Y es un Ujú. montón de estudio, de dedicación. em, Así que, pues, o sea, te felicito de verdad y súper admiración, como digo, como mucha admiración para ti de mi parte. Y bueno, en este último, solamente como para una nota, yo sé que en esta última certificación que hiciste en Bali ya fue en inglés propiamente y ahora empiezas a dar también tus clases en inglés. Sí, yo llegué a Alemania hace un año y en ese momento dije, pues yo, como me había estado mudando, entonces me llevaba a mis estudiantes online, Sí. seguía con ellos, entonces a los de Colombia me los llevé a Chile, luego estuve en Chile, hice otros estudiantes y me los traje a Alemania. Pero ya en Alemania dijimos, bueno, nos vamos a quedar, nos encanta vivir acá y pues ya todo estaba abriendo, ya estaba la posibilidad de tú ir y dictar clases en un estudio, Ujú. entonces, pues no voy a aprender alemán ya, Sí. entonces empecemos intentando dar clases en inglés y yo llegué acá y ahora que me acuerdo, empecé dando clases de inglés online a mis primos, o sea, ellos son mi Tus experiencia. primos son sí, oh Dios mío, o sea, bueno, no pobres, pero sí les ha tocado todos tus aprendizajes, ¿no? Sí, pero claro, ellos felices, es bueno para ellos, era bueno para mí. Sí. Y así empecé como al principio, obviamente es otro nuevo reto, em, decir las cosas en inglés. Hay veces confundía decir arms con shoulders y para mí era lo mismo y era como, ay, no, ¿verdad? Que son partes del cuerpo diferente. Entonces fue todo un proceso. Pues hice la formación en Bali, como tú dijiste en inglés, y pues ya doy clases acá en un estudio, en el mejor estudio y no vengas, es que te lo juro, es como el estudio soñado
El nivel es muy alto, yo te digo, para mí es el mejor estudio que hay acá y estoy muy orgullosa y feliz de decir que soy profesora de ese estudio y Me que cuando encanta. los espero en mi Tenemos que ir a clase. Hamburgo a visitarte a tomar una clase contigo en el estudio. Sí. Sí. Anita, voy a volver a tus certificaciones. ¿Qué sentías cada que terminabas una certificación? O sea, un poco como recuperar, perdón, volver al tema de esa emoción cuando tuviste tu certificación como astróloga. ¿Qué sentías cuando terminas una certificación de yoga? Mira que fue, qué buena pregunta de nuevo porque ahí fue diferente. Sí, Yo con astrología me sentí más orgullosa que con mis otras, ¿cierto? ok. Acá, como te explico, como la certificación pasó a un segundo plano y era como, ah, sí, tengo mi diploma, pero lo que era importante para mí era todo lo que había ganado y crecido con esa certificación. Y yo por eso, como tú decías, en yoga se habla de 200, 400, 600, 900 horas, pero yo también me metí a muchos diplomados, workshops, de todo, talleres, de todo, porque ya lo que me importaba ya no era la certificación, sino todo lo que estaba ganando para ser mejor profesora, para ser mejor estudiante, para ser mejor persona incluso. Ujú. Entonces, como que el diploma, ni siquiera sé dónde los tengo, como que los tengo porque pues, en el estudio, cuando tú vas a Sí, trabajar en un sí. estudio, te los piden, pero es como, ahí El realmente valoré eso que te dicen que es lo que importa, es el conocimiento. Sí, mira que qué bonito porque aprendiste que el título o el número de las horas al final es irrelevante porque al final lo que te llevas es todo ese aprendizaje y esa vivencia, ¿no? La experiencia que te construye como, bueno, profesora de yoga, pero también como tú dices, como persona, como ser humano, como mejor persona para contribuir, no sé, a los demás, en este caso a tus primos que fueron unos beneficiados de todo tu conocimiento y todo tu interés. Em, Anita, ¿qué miedos, qué retos, qué cosas te preocupaban? O sea, cuando estabas haciendo estas certificaciones eran como, pucha, no, qué duro, no sé, voy a decir una cosa, el idioma, qué duro, no sé, enseñar algo a alguien que tal vez no sea correcto, o sea, como cuáles eran tus miedos en este proceso de aprendizaje a través del yoga. Lini, mira, me encanta que hayas tomado el tema del miedo porque yo por mi personalidad soy una persona que en mi vida, cuando algo me da miedo, huyo de eso, Ok. huyo, ¿sabes? Incluso una película de miedo, no, 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 huyo. bueno, yo tampoco películas de medio, sí, es como, qué necesidad, ¿no? Sí, pero siempre como a la sensación de Sí, miedo, como que le he huido. Y el yoga me ha llevado a superar y a enfrentar muchos de mis miedos, no solo estudiándolo para ser profesora, sino también practicando, ujú, incluso en posturas que yo digo, pero ¿cómo voy a hacer eso? Y sentirlo en mi cuerpo y decir como, "Ah, ok, bueno, enfrentémoslo, ¿sabes?" sí, Entonces, obviamente, pues en el yoga han habido muchos miedos. Mm, por ejemplo, en las posturas. A mí me daba miedo caerme, me daba miedo caerme y ese mismo miedo de caerme me frenaba a intentar hacerlo, ¿sí? Y me puse a pensar y una profesora mía, que quiero mucho, me ayudó a llegar a esta conclusión y es, a mí me da miedo caerme, tiene un trasfondo mucho más profundo y es, sí, me da miedo fracasar. Me de da acuerdo. miedo no lograrlo. Claro, porque mi familia me puso eso, miedo al fracaso. Si estudias astrología, fracaso. Si estudias yoga, no, ese no es el camino, sí. Sí, Y entendí que el fracaso es una ilusión, que si tú te caes, que la caída es una ilusión, si tú te caes, voy a hacer la postura y me caigo, Lini, ¿qué pasa? Vuelvo y me paro. y te paras, de acuerdo. ¿Me entiendes? Y eso fue lo que me empecé a dar cuenta. Me caía y me paraba, no solo con una postura en yoga, con tu vida, cuando tú te estrellas, cuando tú te caes porque algo no te funcionó, pues vuelves y te paras. Esa es la vida. Y te paras, yo creo que el mensaje es muy bonito porque te paras y te paras más fuerte y convencida de no, lo voy a lograr, ¿sabes? Como con más convicción de hacerlo. O con nuevos aprendizajes, como, De ah, no, acuerdo. es secciono el codo y me voy a caer. Ujú, Y así también en la vida.
las caídas traen muchos aprendizajes y así la concepción que yo tenía del fracaso la cambié y muy curioso, a medida que fui cambiando eso como en mi concepción de vida, de ya no temerle al fracaso, de ya no temerle a la caída, también fui avanzando en mi práctica y dejé de Sí. temerle a la caída física y empecé a lograr hacer muchas más cosas. Es súper interesante lo que acabas de decir porque me pasa lo mismo, obviamente en otro aspecto, y es a medida que soltamos y aprendemos, no sé, una postura nueva y la trabajamos y la podemos hacer, yo siento que es como que tú vas desbloqueando temas en tu vida personal, ¿sabes? Es como, o sea, suena súper loco para el que no lo ha vivido, pero, ¿sabes? O sea, yo tengo un tema, por ejemplo, de apertura y de flexibilidad, y yo sé que eso es porque yo tengo que trabajar en mi flexibilidad en la vida, ¿sabes? O sea, como, y yo sé que yo he soltado, pero ahí voy. O sea, y es un camino que, o sea, yo no me alcanzaba los deditos de los pies cuando estiraba, ya los alcanzo, pero llegar ahí me tomó años. Y podrá sonar muy loco, pero yo sé que son años que he trabajado también en decir, tengo que soltar muchas cosas de mi vida. Entonces, como que cada uno trabaja, y lo hablamos el otro día, a cada uno le cuesta más una postura que a otros. A mí seguramente el pararme de cabeza no me cuesta tanto, pero no es porque, o sea, porque hay otras que me cuestan un montón, ¿sabes? Y es como, pucha, o sea, no significa que porque te pares de cabeza entonces eres una experta en yoga o tu vida sea perfecta, nada que ver. Entonces, Mm, súper, súper chévere esa analogía, ¿no? Como del yoga y la vida sí. presente, real de cada uno, como que hay que trabajar, ve y haz una práctica de yoga que seguramente lo vas a descubrir, ¿sabes? Sí, no, total, total, yo pienso eso. Por eso el Sí. significado del yoga también hay veces es yoga, uy, qué miedo, como, oh, y luego cambia y es como, uy, qué gratificación, qué descubrimiento, qué aprendizaje. Ahí vuelve y cambia el significado. De acuerdo. Bueno, Anita, ¿qué le dirías a la Ana María de 15 y 18 años que fue a su primera práctica y no, y compró todo, pero lo dejó ahí porque dijo, no, esto está muy difícil? Y a la misma Ana María de los 18 años cuando ese señor le dijo, vas a ser astróloga, o sea, y que te reíste. ¿Qué le dirías a esa Ana María hoy en día? Bueno, antes de decirles, las abrazaría, tengo mucho amor por esas Ana Marías. Y Lini, la verdad, no les diría, las dejaría. Yo no cambiaría nada de mi proceso, creo que todo llegó en el momento que tenía que llegar. Incluso en los trabajos que tuve fueron divertidos, sí lloré, sufrí, pero de nuevo también trajeron ciertos aprendizajes y creo que lo que soy hoy en gran medida lo trajo cada una de esas cositas. Me encanta mi proceso. Em, entonces, simplemente, bueno, de pronto uno siempre tiene creo que en ese momento mi miedo al fracaso de nuevo era como más alto, pero creo que me tenía que dar cuenta sola que era solo una idea y Sí, que no es así, y que siempre que uno decida y vaya detrás de eso, que uno realmente quiere, o que realmente le conecta, lo haga con amor y se prepare y tenga esa disciplina, las cosas se van a ir dando, de acuerdo. van a ir Bueno, dando y a medir. súper. Así como lo hablaste también al principio, el COVID para ti, digamos, fue como la forma, el tiempo y el espacio de poder hacer muchas cosas que no habías hecho. Seguramente para otras personas, y que lo vamos a ver en algunos episodios con otras personas, fueron momentos muy difíciles, pero particularmente para ti, el COVID te permitió tener el tiempo de hacer cosas que no habías podido hacer y que hoy en día, digamos, te tienen en una posición completamente diferente, donde se ve que eres súper feliz haciendo lo que haces y ayudando a un montón de personas. Así que bueno, yo creo que un poco aquí la invitación es para las personas como nunca es tarde, ¿sabes? Como siempre se vale la pena, como si hay algo que te está sonando por ahí de quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pues hagámosle, porque seguramente esperemos que no vuelva otra pandemia, ¿sabes? Pero siempre hay tiempo para hacer lo que uno realmente sueña y lo que realmente lo está llamado a hacer. Para terminar, Anita, ¿qué mensaje tienes que nos quieras compartir para alguien que te escucha y que tú creas que sea súper importante como ese mensaje? Sí, pues muy, muy alineado con lo que tú dijiste, Lini, y es, yo obviamente todavía sigo haciendo consultas de astrología, pues sigo haciendo sanaciones energéticas y mis clases de yoga es mi mayor foco, pero sí me he dado cuenta que muchas veces la gente deja de hacer
porque cree que no están a tiempo, porque se dicen, no tengo el tiempo para hacerlo, o, uy, estoy muy vieja, o sea, si voy a ser profesora de yoga debe haber empezado a los 15 años. Ujú. Son mentiras que uno se dice. Yo soy una muy buena profesora de yoga hoy y no empecé a los 15 años, ¿me entiendes? Sí, Eh, entonces, claro, tuve el privilegio que me dieron el tiempo para formarme para eso. Pero yo sí le diría a una persona, no te pongas tú tus propios bloqueos, no excuses y encuentres razones para no hacer, sino encuentras razones para hacer. El tiempo, el tiempo está ahí para aprovecharlo y no debe ser un bloqueo o algo que no te permita llegar a hacer lo que tú quieres. Entonces, pues una reflexión, pues que muchas veces le hago a personas que van a la consulta de astrología conmigo, cuando mira, quiero cambiar de carrera, de profesión, lo que sea, pero no sé qué hacer, estoy muy vieja, nunca he hecho esto, quiero ser bailarina, pero jamás he bailado, ¿sabes? Es como deja esos bloqueos que tú misma te estás poniendo, llámalo sí, tiempo, llámalo dinero, llámalo confianza y hazlo y verás que si lo haces solamente la vida te va a ir sorprendiendo porque tú misma al votar, al tirar esos bloqueos, lo encuentras como súper. confianza. Sí, como, sí, yo te entiendo, como soltar esos miedos que al final la vida también, o sea, sí, yo creo que tiene mucho que ver como, no sé si es fuerza de voluntad, pero también como uno creérselo a uno mismo, ¿no? Como, si eso es lo que quiero hacer, pues lo hago y seguramente va a tomar algún esfuerzo, pero la vida misma te encarga de ayudarte a llegar, ¿no? ¿Sí? Y hay días, y es algo en lo que trabajas todos los días, hay días que tú dirás, no, hoy te sientes en desconfianza absoluta, no, ¿qué voy a hacer? Y es tú misma, ok, es normal, pero ¿cómo hago para sentirme con más confianza? Ven, me preparo más, Sí, ven, estudio, ¿me entiendes? Y solo se va acomodando. súper. Pues Ana, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos tu historia, o sea, de verdad me encanta, ya te lo he dicho mil veces. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y a todos ustedes muchas gracias por escucharnos. Los invitamos a que nos escuchen en un próximo episodio del Arte de Charrulo. Chao. Chao, gracias Lini, me encanta estar acá.